Muy buenas tardes. En esta oportunidad voy a exponer el curso de hidrología acerca del balance hidrológico. Mi nombre es Joel Miguel Pérez Cóndor, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Continental. Eh, en la asignatura de hidrología que está a cargo del profesor Jonathan Hilario Quispe Arellano. Para ello vamos a ver los contenidos que va a desarrollarse. Tenemos todo lo que concierne a introducción, marco teórico, metodología, resultados, así hasta los anexos. A modo de introducción, tenemos que el balance hidrológico es imprescindible desarrollarse en países de carácter seco, ya que nos ayuda a conocer las cantidades y nos ayudaría a planificar, gestionar y administrar este recurso hídrico, así también como predecir y adelantarse a acontecimientos futuros que están vinculados a fenómenos naturales, pero bien con el recurso hídrico. El balance hidrológico se desarrolla en una cuenca mayormente, que vendría a ser una unidad de control hidrológico. Eh, ¿Por qué una cuenca? Porque básicamente la lluvia está delimitada por el parteaguas y habría como un área determinado y un volumen de control determinado, eh, donde se implican varios procesos físicos y para controlar esos procesos físicos se desarrolla la ecuación de conservación de la masa, que vendría a ser los volúmenes de entrada menos los volúmenes de salida, que sería el volumen de control o el almacenamiento de este recurso. Con ese propósito, vamos a ver los diferentes procesos físicos implicados, que sería la precipitación, el agua que cae a la superficie terrestre y proviene de la humedad atmosférica, como la llovizna, la lluvia, la escarcha, la nieve, el granizo. Para determinar esto se usa el pluviómetro, pluviógrafo y el método de la media aritmética, que simplemente es un promedio de todas las estaciones que se encuentran en la cuenca. El método del polígono de Thiessen, donde se asigna a cada estación un área determinada. Y el método de las isoyetas, que se determinan las líneas de línea igual a la altura de precipitación. Luego tenemos la infiltración, que vendría a ser el agua que se transfiere desde la superficie del terreno hacia las profundidades, que depende básicamente de la morfología y la composición del terreno. Como se puede ver en esta tabla, la textura del suelo a medida del arenoso a arcilloso disminuye su infiltración. O sea, el arcilloso tendría menor infiltración, ya que tiene mayor porosidad. Y esto, para desarrollar o determinar esto, se utilizan las ecuaciones que están vinculadas a mecánica de fluidos. Luego tenemos la percolación, que es el agua que drena desde los estratos inferiores a los estratos inferiores del suelo. Una vez que haya infiltrado, como se puede ver aquí, empieza la percolación, que puede llegar a una napa o a los acuíferos, que también depende de la morfología y composición del terreno. Igual está determinado por las ecuaciones de mecánica de fluidos. Luego tenemos la escorrentía, que es el agua que fluye por la superficie del terreno hacia los cauces y el mar. Esto cuando excede la tasa de infiltración superficial. Como se puede ver en este gráfico, una vez que excede esa tasa de infiltración empieza la escorrentía, empieza a aumentar un caudal hasta llegar a un caudal máximo en un determinado tiempo. Luego volver a eso para seguir con el escurrimiento base. Esto depende básicamente del tamaño, la forma, el pendiente, orientación, cobertura vegetal, tipo de suelo y parámetros geomorfológicos de la cuenca. Luego tenemos los flujos, el flujo subsuperficial y el flujo de base. Como se puede ver en este gráfico, eh, tenemos los flujos subsuperficial después de la filtración, después de la percolación, un flujo de base,
que esto en respuesta al suelo descarga del acuífero y da lugar a ríos perennes. La evapotranspiración es la combinación de la evaporación y la transpiración. La evaporación es el proceso en el cual pasa del estado líquido al estado gaseoso y se transfiere a la atmósfera, mientras la transpiración es el resultado de la respiración de las plantas o el paso del agua a través de las raíces hacia las hojas. Esto depende de la radiación solar, la temperatura, el déficit de vapor de agua de la atmósfera, la humedad y la presión atmosférica. Para determinar esto se utiliza mayormente el modelo de índice climático planteado por Tom White y modificado por Penman Monteith, como se puede ver en esta ecuación, y los diferentes constantes que se utilizan. Tenemos aquí la metodología, eh, los flujos de entrada y menos los flujos de entrada es igual a la variación del volumen en un cierto tiempo, en un determinado tiempo y en un determinado lugar. Como se puede ver aquí, los flujos de entrada serían la precipitación, las escorrentías que pudiera una cuenca compartir con otra y los flujos de base o los flujos subsuperficiales, ¿no? Que sería en este caso una napa podría estar compartiéndose con otra, con una cuenca con otra. Y los flujos de salida que serían la evapotranspiración y las escorrentías y los flujos. Para ello vamos a ver un ejemplo que es el balance hídrico superficial mediante el método de índice climático en el Valle del Mantaro del 2010 al 2013, desarrollado por el ingeniero Jacinto Arroyo Aliaga. El método es de evaluación de índices que permite analizar el déficit estacional del agua deducidos del planteamiento de Torrent. Se ha utilizado mapa de isoyetas de la región Junín y 3 registros de lluvias de estaciones localizadas en el valle. Esto con el objetivo de determinar el balance hídrico superficial del Valle del Mantaro por cambios en el sistema de evapotranspiración, precipitación y escorrentía en los periodos del 2010 al 2013. Para ello vamos a ver el resultado que se ha obtenido. Como se puede ver aquí, se obtuvo un déficit en los meses de mayo, junio, julio y agosto y un exceso de precipitación, por así decirlo, en los meses de enero, febrero y diciembre, donde se ha determinado el índice de superficial anual, el índice de humedad, el índice de aridez y la escorrentía anual, que ha sido de 412 milímetros. Como resultados tenemos que el balance hidrológico, para desarrollar esto es necesario medir y cuantificar las aguas que se encuentran en la atmósfera, en la superficie, en el subsuelo. Según este autor es difícil esta cuantificación del agua. Y este balance hidrológico nos sirve como una herramienta de planificación para evitar las pérdidas innecesarias. Esto básicamente en el sector agrícola o en la producción. Y también que la demanda del recurso hídrico se incrementa proporcionalmente al crecimiento de la población. Esto puede dar lugar a un exceso o un déficit de la oferta del recurso hídrico, da lugar a un conflicto social. Esto según este autor. Luego tenemos análisis y discusiones. Los dos primeros con respecto al ejemplo anterior. El balance hídrico superficial del Valle del Mantaro muestra en función del índice de aridez un déficit estacional para los meses de junio, julio, agosto y septiembre, o sea, en invierno, y un exceso en los meses de diciembre, enero, febrero. Eh, el comportamiento estacional de la precipitación, la escorrentía y la evapotranspiración condicionan el déficit hídrico alrededor de los 40 milímetros. Esto en el Valle de Mantaro. No se puede gestionar lo que no se conoce bien. En el Valle de Mantaro no hay estudios así continuos para determinar el balance hídrico o para predecir
para proyectar o para planificar, para gestionar este recurso básicamente. Si bien este estudio es de balance hídrico, pero es solo superficial y no se desconoce la actividad o el comportamiento del recurso hídrico en los estratos inferiores, en las napas. Como conclusiones tenemos que en condiciones naturales parte del agua que ingresa por precipitación recarga los acuíferos y hace parte de los caudales base río y corrientes de red de drenaje. Esto sería una recarga natural. Y hay sobreexplotación del sistema cuando se excede su capacidad de carga. El riego, vertimientos e inyecciones son de recargas de tipo artificial. Y aquí vemos las referencias que se ha utilizado. Los 5 primeros son libros y el sexto el estudio del ingeniero Jacinto Arroyo y el séptimo un proyecto de sistema de riego. Como una frase referente al tema, tenemos que el aprovechamiento del recurso no afecte significativamente la oferta de los servicios ambientales, incluida la oferta del agua principalmente, y que a largo plazo las generaciones futuras puedan seguir aprovechando el recurso y otros servicios ambientales. Esto va enfocado básicamente con el desarrollo sostenible. Ah, en los anexos tenemos la distribución del agua a nivel del globo terráqueo, planteado por el UNESCO, que en continentes del 16%, el 6% la evaporación es de zonas áridas y semiáridas, y la precipitación en ese mismo lugar del 23%, el 6% es de esta zona, ¿no? Y esta relación daría como que va a haber mm, una sequía o una escasez en estos lugares. Y aquí tenemos los instrumentos que se utilizan en el balance hidrológico para desarrollar este balance hidrológico. Tenemos el tanque de evaporación, el pluviómetro, el pluviógrafo, el piranómetro, el heliofanógrafo y aquí algo que me faltó es el correntómetro que sirve para medir el caudal, la velocidad de los corrientes de agua. Muchas gracias.